Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Bueno, a nosotros nos tocó hablar de los artículos 25, 26, 27 y 28. Empiezo. Artículo 25. Los tributos aduaneros de importación son A. El gravamen arancelario y si proceden los derechos de compensación y los derechos de antipónic. B. Los impuestos internos aplicables a la importación establecidos por ley. Esta ley específicamente, este artículo, trata de los tributos aduaneros de importación, que son el gravamen arancelario y los derechos de compensación antipónic, que si son aplicables también. Este artículo se define cuáles son los tributos que se deben pagar, como el gravamen arancelario, que es el impuesto principal que se aplica en la importación de los bienes. Como se puede ver en el arancel, no todos los bienes tienen el mismo monto de porcentaje a pagar, también otros no se pagan, como claramente acá se puede ver en el video. Este año del 2023, del 2025, decretaron el gobierno que la materia prima de los pollos y aceites tiene un gravamen cero, que no se cancela en sí. Impuestos internos. Esos impuestos adicionales aplicables como el IVA y la base imponible. Este artículo también establece la base para calcular estos tributos, que es el valor en aduana de cada mercancía. También esto está considerado a lo dispuesto en el GATT. Eso refiere a este artículo 25 de la Ley General de Aduanas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar sobre el artículo 26. Salvo los dispuestos en los acuerdos o convenios internacionales ratificados constitucionalmente, el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, establecerá la alícuota de gravamen arancelario aplicable a la importación de mercaderías y cuando corresponda los derechos de compensación y de los derechos antidumping. El artículo establece que solo la Aduana Nacional tiene la autoridad exclusiva para realizar funciones de recaudación, control y fiscalización aduanera. Ningún otro organismo del Estado puede ejercer esas funciones. Sin embargo, algunas tareas específicas como la cobranza, valoración aduanera o administración de depósitos pueden ser realizadas por empresas privadas, siempre y cuando no interfieran con la función de fiscalizadora de la aduana nacional. Además, el artículo señala que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, es quien fija la alícuota de gravamen arancelario, o sea, el porcentaje de impuestos aplicable a la importación de mercancías, así como los derechos de compensación y antidumping, respetando los acuerdos y convenios internacionales ratificados por el país. Artículo 27. El artículo 27 de la Ley General de Aduanas de Bolivia se refiere a aspectos específicos sobre el régimen de importación y exportación de mercancías. Como ahí tenemos declaración de mercancías. La declaración de mercancías establece la obligación de declarar todas las mercancías que ingresan o salen del país. Como segundo tenemos documentación requerida. ¿Qué es la documentación requerida? Se especifica la documentación necesaria para la importación y exportación, incluyendo facturas, documentos de transporte y otros. Como tercero tenemos control de aduanas. Permite a la aduana realizar controles y verificaciones sobre las mercancías declaradas para asegurar el cumplimiento de la normativa. Como cuarto tenemos sanciones. Define las sanciones aplicables por la emisión o falsedad en las declaraciones aduaneras. Como quinto tenemos facturas
Facultades de la aduana. Otorga a la aduana la facultad de adoptar medidas necesarias para asegurar el control de las mercancías y prevenir el contrabando. Como último tenemos la importancia. Este artículo es fundamental para garantizar la transparencia y legalidad en las operaciones comerciales internacionales, protegiendo así la economía nacional y la seguridad del país. Artículo 28 de la Ley General de Aduanas. Este artículo refiere que la mercancía en depósito están grabadas como prenda preferente del Estado para asegurar el pago de los tributos, sanciones u otros. ¿Qué quiere decir preferente? Es una garantía real sobre un bien, es decir, la mercancía, para asegurar el pago, ya que el Estado tiene derecho a cobrar tributos, multas, etc., usando las mercancías y se aplica para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, como el pago de importación y exportación. Si un importador o exportador no paga impuestos o incumple otras regulaciones, la aduana puede ejecutar la prenda y rematar las mercancías que esté bajo su custodia, y se aplica a las mercancías en general que pasan por el control aduanero boliviano. Es así como se especifica o se aclara este artículo número 28.